Hey, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el lector omnisciente. Luego de que el Dokaebi se retirara, observamos a la amiga del prota que se encontraba intentando utilizar su celular mientras que el resto de personas en el interior del tren seguían desconcertadas. La chica se encontraba mordiéndose la uña preocupada mientras que el celular seguía sonando y esta mencionaba que la policía, pero inmediatamente con una voz temblorosa le mencionaba al prota que estos no le respondían, entonces ¿qué deberían de hacer en esa situación? El prota, que se dio cuenta cómo su compañera comenzaba a entrar en pánico, le mencionaba a esta que tenía que calmarse, pidiéndoselo así de manera muy amable. El prota le preguntó a la chica si acaso alguna vez había jugado el juego que el equipo de programación había creado. Este le mencionaba que es un juego donde el mundo era destruido y solamente unas pocas personas lograban sobrevivir. La chica le preguntaba al prota si acaso estaba hablando pero el prota, inmediatamente observándola, le mencionaba que tenía que pensar de una forma más clara. Le mencionaba a esta que actualmente estaban dentro de ese mismo juego, a lo que la chica, observando su ventana de estado, se preguntaba si acaso verdaderamente era un juego. El prota le mencionaba a la señorita que es simple de pensar, ¿acaso no todos los juegos tenían reglas y solamente tenían que seguirlas para poder sobrevivir? A lo que la chica mencionaba que reglas, entonces ¿cuáles eran estas dichas reglas? El prota le mencionaba a la chica que eso tendrían que averiguarlo por ellos mismos de ahora en adelante. Mientras observamos cómo el prota observaba decidido hacia una dirección, su compañera se encontraba verdaderamente preocupada. El prota comenzó a recordar las líneas de la novela que había leído en sus inicios. Un Dokaebi había aparecido y había ejercido presión con sus antenas. Los cadáveres esparcidos como basura en el compartimiento, el temblor presente en los oficinistas que se encontraban empapados de sangre, la anciana que se encontraba rezando en su asiento. Aún no se lo podía creer, pero ya no podía dudar de que todo lo que estaba pasando después de todo estaba viéndolo con sus propios ojos. Mientras una persona se encontraba gritando que tenían que abrir la puerta, pidiéndole por favor a alguien que abra la puerta, el prota seguía mencionándose que tenía que admitirlo. Otro chico mencionaba que tenían que romper la puerta con el hacha de emergencia, mientras que el prota seguía pensando que no sabía el porqué, pero una cosa era completamente segura. La novela Modos de Supervivencia, que había estado leyendo por más de 10 años, 3 maneras de cómo sobrevivir en un mundo en ruinas, se había convertido en la realidad, y eso estaba pasando justo delante de sus ojos. Calmándose ante la presente situación, el prota intentaba calmarse mientras seguía pensando qué era lo que tenía que hacer para sobrevivir en un mundo nuevo como ese. Nuevamente la ventana emergente apareció delante del chico, la del escenario principal, la prueba número 1, prueba de valor, matar a uno o más formas de vida. La categoría era primordial, la dificultad era de rango F, el tiempo límite era de 30 minutos y la recompensa eran 300 monedas, claro que el fracaso correspondía a la muerte. En ese momento una persona le pedía a todos los presentes que por favor tenían que calmarse por un momento, iban a tomar un respiro y a pensar lo que estaba pasando, tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo y escuchar atentamente. Este chico, que se encontraba tomando la autoridad en ese momento, les mencionaba a todos que si acaso se habían calmado un poco, pidiéndoles así por favor que le prestaran un poco de atención. El chico procede a mencionar que como ya todos deben de saber, en caso de un desastre nacional, los pequeños disturbios pueden cobrar varias víctimas inocentes. Y es por tal motivo que de ahora en adelante él tomaría el control total de la situación para evitar cualquier problema. Un chico algo eufórico le mencionaba a este que quién era él para decir algo como eso. Otra persona mencionaba que a qué se refería con un desastre nacional, no tenía que venirle con ese montón de M ahora mismo. Ante tales declaraciones, el chico que había hablado antes procedía a mostrar su billetera mientras le mencionaba a todos que él actualmente es un teniente del ejército y servía en la unidad 6502. Todo mundo se quedaba impresionado, era un teniente, se trataba de un soldado que se encontraba presente. Este soldado le mencionaba a los presentes mientras le mostraba su celular que antes había recibido un mensaje de su propia unidad. El mensaje decía lo siguiente: había ocurrido un desastre nacional de nivel 1, todas las tropas tenían que reagruparse de inmediato. Al leer eso, todo el mundo procedió a darse cuenta de la magnitud de la situación. Inmediatamente, un hombre que pensaba que con saber lo que estaba pasando podría solucionar algo, le preguntaba al soldado que qué era lo que estaba pasando exactamente, a lo que este último le mencionaba que había estado tratando de comunicarse con su unidad, pero esto no parecía ser efectivo. El civil le preguntaba al soldado acerca de la unidad especial antidesastres naturales, preguntándole si acaso tenía que tener contacto con el presidente mismo en ese instante. El soldado le mencionaba al civil que lo sentía mucho, pero solamente era un simple soldado, así que no tenía acceso para poder comunicarse directamente con la Casa Azul. Las personas conmocionadas le preguntaban que entonces cómo pensaba controlar toda la situación, mientras que el prota se encontraba observando esto y pensaba que un desastre nacional no es algo sorprendente considerando la situación en ese momento. Pero lo que sí le sorprende al prota es otra cosa. Mientras el soldado le mencionaba a los presentes que tenían que calmarse para mantener la seguridad de todos, el prota mencionaba que se trataba del teniente Lee Han-Chung. El prota nos comienza a afirmar que él sabía quién era esa persona, y aunque sea la primera vez que se llegaban a ver, tenía su nombre impregnado en su mente.
Inmediatamente se nos presenta el personaje, Espada de Acero Lee Han-seung, teniente del ejército de Corea. Y este fue uno de los personajes secundarios más importantes en los sucesos que se avecinan en la novela. Furioso por todo ello, el prota se mencionaba que incluso un personaje de la novela había aparecido y su expresión y actitud son exactamente iguales a como lo narran en la novela. Pero aún así el prota se encontraba curioso preguntándose si acaso Lee Han-seung fue presentado de esa manera en la novela también. Y por supuesto, como el único lector de la novela, él podía estar completamente seguro de que no fue así, ya que la primera aparición de este no fue de esa forma como tal. El prota estaba completamente seguro de que este aparecería luego del primer escenario. Entonces, ¿cómo es que ha aparecido en ese escenario después de todo? Maldiciendo mientras observaba su celular, el prota se mencionaba que si pudiera releer los capítulos podría averiguar algo acerca de esto, pero en ese momento una persona terminó sacando al prota de sus pensamientos. Esta persona mencionaba que el primer ministro estaba dando una conferencia de la situación actual y que realmente era un desastre nacional de nivel 1. La amiga del prota con su celular observando la transmisión procedía a llamar la atención del prota para que éste observara, mientras que se escuchaba como el primer ministro mencionaba a todos los ciudadanos de la nación que en un número indeterminado de áreas en el territorio de Seúl, terroristas no identificados estaban actualmente activos y haciendo sus movimientos. Por lo cual el gobierno está haciendo todo lo posible por garantizar la seguridad de los civiles, y todas las tropas habían sido desplegadas para que nada malo llegase a suceder o pudiese ocurrir en la lucha contra las fuerzas terroristas. Pero además, en ese momento el prota comenzó a pensar algunas cosas. El prota se mencionaba que como lo pensaba, sabía todo lo que iba a decir el primer ministro, y terrorismo, si se analizaba bien la situación, creía que sería la mejor forma llamarlo de esa manera. Pero ahora que lo pensaba en ello, estaba completamente seguro de que lo que estaba diciendo sonaba muy ridículo de creer. Las personas que se encontraban observando tal conferencia se preguntaban que por qué era el primer ministro el que daba la conferencia y no el presidente. Otro chico mencionaba que al parecer ya habían rumores de que el presidente había perecido. El chico de antes mencionaba que no estaba del todo seguro, ya que lo había leído en uno de los comentarios, y su compañero le mencionaba llamándolo tonto que no tenía que creer todo lo que estaba leyendo en ese momento. El prota se encontraba pensando que era obvio, esa noticia no era mentira, y rápidamente en eso desde los celulares de todos comenzaron a escuchar algunos golpes bastante fuertes causando que las personas dejaran caer sus celulares. En las últimas imágenes de la transmisión podemos observar cómo el primer ministro había sido desvivido, mientras que la transmisión comenzaba a cortarse lentamente. Es en ese momento que aparece una figura que ya todos conocemos, un Dokaebi que procedía a mencionarle a todos los presentes que ya se lo había dicho. Con una mirada de psicópata le mencionaba a todas las personas que observaban la transmisión que esa situación no era algo tan simple como el terrorismo. Le preguntó a los espectadores que si aún no lo podían entender, cualquier intento de hacer algo sería completamente inútil. Y ahora mismo se estarán preguntando si acaso esa situación no es como la de un juego, y así es, pero según las estadísticas que poseen, las personas de ese país son expertos en los juegos. Y si la cosa era así, entonces ¿por qué mejor no aumentaban la dificultad del mismo? Es entonces que delante de las personas que se encontraban en el metro, un reloj flotante comenzó a aparecer mostrándonos que les quedaba 24 minutos. Algunos preguntaban qué era eso, mientras que observamos cómo el reloj comenzaba a bajar el tiempo rápidamente. El Dokaebi les mencionaba a las personas que tenían que recordar que el tiempo estaba corriendo y actualmente solamente les quedaban 10 minutos, bajando el tiempo hasta esa cantidad. Vemos que en la ventana emergente de la misión que tenían que cumplir, al parecer esta había sido actualizada, pasó de 30 minutos a tan solo 10 minutos. El Dokaebi les mencionaba a las personas del tren que como castigo adicional, si la primera muerte no sucedía dentro de los próximos 5 minutos, todas las formas de vida dentro del tren serían aniquiladas. Los civiles rápidamente comenzaron a entrar en pánico mencionando que qué era lo que estaba pasando con eso. ¿Acaso eso era una especie de broma? Otro chico le mencionaba a este que si acaso no había escuchado el mensaje, llamando al chico de antes imbécil le mencionaba que si acaso no había escuchado perfectamente lo que estaba sucediendo, iban a morir si las cosas continuaban de esa manera. Una mujer acercándose al soldado le preguntaba a este que qué era lo que iban a hacer porque aún no llegaba la policía a rescatarlos, a lo que el soldado intentando calmar a las personas les mencionaba a todos que tenían que mantener la calma y escucharlo. Mientras la compañera del prota se aferraba al brazo de este, el chico se encontraba pensando que tenía que mantenerse calmado, ya que todo eso lo había predicho bastante bien. Y esos son los mismos hechos que habían transcurrido en la novela, pero todavía la ansiedad que tenía ahora mismo no iba a desaparecer así de fácil. El prota estaba seguro de que si un personaje de apoyo como lo era Lee había aparecido, entonces la cosa podría ir más calmada. Pero aún así el prota se preguntaba que por qué ese tipo no había aparecido todavía. Observando al resto de pasajeros que se encontraban en el metro, el prota se mencionaba que de acuerdo con la historia, ese tipo tendría que aparecer ahora, mientras que observamos como un chico observaba lo que estaba sucediendo en el otro vagón. El grito de una persona se hizo presente, mencionando que alguien acababa de asesinar a una persona. Los civiles comenzaron a entrar en pánico, gritando que había que bloquear la puerta y no tenían que dejar entrar a lo que sea que esté en la parte exterior. Un hombre imprudente terminó acercándose a la puerta con el objetivo de intentar bloquear
era esta misma, pero en ese momento un destello de energía terminó apareciendo y lo que parece ser una barrera empujó al hombre hacia atrás, evitándole así que este pudiese acercarse a la puerta. Todo el mundo comenzó a preguntarse qué era lo que estaba pasando. Algo como una capa transparente estaba cubriendo la puerta y no los dejaba acercarse a esta. El Dokaebi en ese momento le anunciaba a todos los presentes que todos los tipos de acceso al compartimiento del tren habían sido restringidos y una vez que se logre completar el primer escenario serían devueltos a la normalidad. En eso observamos al Dokaebi que se encontraba todavía en la transmisión bastante relajado y mientras reía mencionaba que era interesante que las cosas estaban pasando en algunos que otros lugares y mientras que en otros simplemente se encontraban todavía perdiendo su tiempo. Inmediatamente chasqueando sus dedos el Dokaebi mencionaba que muy bien, él es un dios misericordioso, así que les iba a dar un servicio especial a todos. Les iba a dejar ver lo que les sucedería a todos si no hacían nada dentro de los próximos 5 minutos. Una pantalla aparece dentro del vagón del metro y observamos a unos estudiantes que se encontraban aunque inquietos pero sentados en sus asientos esperando a que se les diera una oportunidad de hacer algo. Observando la pantalla, un hombre rápidamente se dio cuenta de ello, preguntando si acaso esos uniformes no son de la secundaria femenina Taepung. Momentos después vemos como todas las chicas que se encontraban sentadas rápidamente comenzaban a gritar debido a un fuerte ruido que se escuchaba en ese momento. Inmediatamente el Dokaebi les mencionaba a las chicas que el tiempo se les había acabado y era momento de pagar el precio de sus acciones. En eso, para no observarlo, el prota decidió cerrar sus ojos, mientras que observamos cómo la cabeza de todas y cada una de las chicas presentes en ese salón comenzaba a explotar. Habían algunas que entraban en pánico mientras que gritaban que la tenían que salvar, pero rápidamente su final terminaba llegando. Otras intentaban correr para escapar de la habitación, pero esto les era imposible. Todos los presentes en el vagón del metro se encontraban asustados por lo que estaban observando. ¿Cómo era posible que algo como eso terminara sucediendo? Al final habían quedado solamente 2 chicas y observamos cómo una de ellas se encontraba estrangulando a su compañera que no podía hacer nada para defenderse. La chica entonces decidió aflojar un poco el cuello de su compañera y luego de eso escuchamos cómo algo se terminaba quebrando, dejando a los espectadores completamente sorprendidos. Y mientras empezamos a ver a la chica lentamente, el Dokaebi procede a mencionar que al parecer alguien había sobrevivido en el área designada. Viendo a la chica directamente, el Dokaebi procede a mencionar que en el instituto para chicas en el segundo año y la clase B, la señorita Lee Hyun-jae había sobrevivido. Con una mirada de psicópata, el Dokaebi les preguntaba al resto que qué era lo que pensaban ahora. ¿Aún siguen pensando que es una pinche broma? El prota se encontraba furioso observando el desarrollo de la situación, mientras que las personas comenzaban a sentir como el suelo comenzaba a moverse lentamente, causando que algunos nuevamente volvieran a preocuparse más de lo que ya estaban. Y observando la pantalla de la transmisión, una de las personas preguntaba qué era lo que estaba pasando, por qué estaba pasando toda esa mierda en Seúl. Al ver toda esa situación, la amiga del prota terminó soltándose de esto y comenzaba a temblar mientras que el prota la observaba fijamente. En eso el prota se encontraba observándola mientras se mencionaba que eso era raro, porque todavía no había aparecido ese tipo después de todo. El prota observando su celular procedía a mencionarnos que eventos que recordaba de la novela y los eventos a los cuales no estaba tan al tanto estaban ocurriendo en ese momento. Y por supuesto la única forma de superar esa situación es releer la novela, pero preguntándose qué era lo que estaba pasando nos muestran un mensaje en su ventana de teléfono que mencionaba que la novela que buscaba no existía. El prota se encontraba pensando que todavía no estaba disponible y como esta era tan impopular probablemente no exista ninguna copia ilegal en línea. Pero en eso el prota terminó recordando algo que le llamó la atención rápidamente, mencionándose que tenía que esperar un minuto, procediendo a buscar rápidamente algo en su celular. Buscando sus mensajes con el administrador, inmediatamente terminó encontrando un archivo y al abrirlo el prota se mencionaba que no tenía que decirle, de ninguna manera podría hacer eso. Observando el documento que poseía el prota era un archivo adjunto que había guardado todo, 3 formas de supervivencia en un mundo en ruinas. El prota se encontraba completamente conmocionado y mientras se rascaba los ojos no podía comprender lo que estaba pasando, tenía el archivo completo en ese momento. El prota se sentía muy emocionado y al mismo tiempo confundido de que el autor realmente le haya enviado una copia de la novela como regalo. ¿Acaso no era esa una especie de distribución ilegal o algo similar? Aunque tal vez eso no importaba mucho ya que la había recibido directamente del propio autor. En ese momento, unas ventanas emergentes aparecieron delante del prota. La primera le mencionaba que había recibido un atributo exclusivo, la segunda mencionaba que la ranura de habilidad exclusiva había sido activada. El prota comenzó a pensar que todos los sobrevivientes de 3 formas de supervivencia tenían atributos exclusivos y tenían las habilidades de usar habilidades exclusivas. Algo así como un juego, pero luego cerrando sus ojos el prota se mencionaba que tenía que venir a él la ventana de atributos, pensando que sería mejor aprender sobre las características de ese atributo y la habilidad. Es entonces que una ventana emergente apareció delante del prota dejándolo un poco confundido. Esta le mencionaba que no podía activar su ventana de atributos, causando que el chico se preguntara qué era lo que estaba pasando. Seguía tratando de llamar la ventana de atributos, pero este mensaje continuaba repitiéndose una y otra vez. En eso el prota se preguntaba qué era lo que estaba pasando antes, pues sin una ventana de atributos, ¿cómo podría saber qué atributos o habilidades tenía?
Enfureciéndose un poco por esta situación, el prota continuaba observando su celular, mencionándose que se había olvidado abrir el archivo adjunto primero. En eso, la ventana del sistema delante del prota le mencionaba lo siguiente: su velocidad de lectura había aumentado debido al efecto de su atributo exclusivo. Esto causó que el prota se alarmara un poco, mientras que sus ojos comenzaban a cambiar de color. Sujetándose la cabeza, el prota se mencionaba que era todo eso. ¿Acaso había sido un efecto de sus atributos, ya que le había tomado menos de un minuto leer el primer acto de la novela? Pero por supuesto, gracias a eso el prota ya se encontraba seguro, lo había encontrado. La nota mencionaba lo siguiente: el compartimiento 3707 vio gente reunida en la puerta trasera, y la rueda del encendedor que sostenía firmemente en su mano estaba fría, y en esa vida absolutamente no se equivocaba al utilizar cualquier medio necesario para poder sobrevivir y cumplir su propósito. Y la expresión que se ve en la cara de la gente era realmente preocupante. En ese momento el prota comenzó a buscar tal puerta, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. El prota se mencionaba que había encontrado la fuente de su inquietud, pues la razón por la cual el desarrollo era ligeramente diferente de lo que éste se esperaba era porque el compartimiento en el que estaba ahora mismo es el compartimiento que está detrás del compartimiento en el cual se encuentra el protagonista de la novela. Aún así, el prota se mencionaba que si eso es cierto, entonces ¿qué sucedería con las personas que viajaban en el compartimiento 3807? ¿Acaso en la novela se mencionaba algo como eso? La amiga del prota, mientras temblaba, le preguntaba a este si acaso no deberían de detenerlos. En la novela se mencionaba que esta persona, el protagonista, había mirado por la ventana borrosa del compartimiento 3807, y ya era demasiado tarde. Era inevitable lo que hubiese sucedido o lo que sucedía en ese compartimiento, ya que solamente quedaban 2 supervivientes. En eso, un chico se encontraba sujetando a un hombre por la camisa mientras maldecía, preguntándole que quién le había dicho que podía escapar. Se sentía como una mierda ahora mismo. Y preparándose para golpearlo de nuevo, le preguntaba si acaso no se iba a callar, mientras que este hombre le pedía que por favor tenían que salvarlo, pues tenía que escapar de ese sitio. Observando la situación delante de este y cómo el chico acababa con el hombre, el prota se mencionaba que ya sabía quiénes eran los 2 supervivientes. El estudiante furioso le mencionaba al hombre que si acaso no le había dicho que se callara, mientras se nos muestra que al parecer este había acabado con el hombre directamente. La amiga del prota se encontraba observando todo esto horrorizada, mientras que el prota, observándola a ella, se mencionaba que probablemente ella termine pereciendo, y solo 2 personas sobrevivirán. Aparte de esos 2, todavía era muy probable que el prota terminase pereciendo también, incluyéndose a sí mismo y a su compañera. En ese momento, una persona terminó sujetando la mano del estudiante, preguntándole a este qué era lo que estaba haciendo. Se trataba de Hanks, el hombre que antes intentó darle dinero al Dokaebi, que le preguntaba al chico que cómo se atrevió un mocoso como este a tratar así a una anciana. Mientras todos observaban sorprendidos, el prota se preguntaba qué era lo que realmente estaba pensando hacer Hans, mientras que el chico observaba a este hombre con una mirada aguda. Mientras el chico todavía sujetaba el cuerpo de la anciana, terminó soltándose del agarre de Hans, llamándolo viejo, preguntándole si acaso quería morir, causando que este último le preguntara qué era lo que estaba diciendo. A lo que el chico le mencionaba a Hans que al parecer todavía no entendía la situación actual. Han furioso le preguntaba al chico que qué clase de M era todo eso, a lo que este, señalándole a la pantalla, le mencionaba a Han que si acaso él había visto eso, mostrándonos escenas de más personas que se encontraban pereciendo debido a que no habían cumplido con el requisito mínimo para el primer acto. El chico le mencionaba a Han que si todavía no lo entendía, pues el ejército no vendría a salvarlos, por lo cual tendrían que acabar con alguna persona de alguna u otra manera, y eso era de lo que se encontraba hablando. El estudiante le mencionaba a Han que ellos tenían que elegir a quién deberían de acabar. Además, toda esa situación estaba lejos de su control y terminarían pereciendo si no acababan con alguien, entonces ¿quién los culparía después de todo? El chico le seguía mencionando a Han que tenía que pensar cuidadosamente, ya que el mundo que conocía había cambiado completamente, ese ya se había terminado, ahora este es un mundo completamente nuevo. Y por supuesto que como tal requiere de nuevas leyes. El prota nos comienza a mencionar que ese chico es Kim Nang-won, el joven que fue el más rápido en adentrarse en el mundo de la novela, y de alguna forma fue el que clavó una cuña en la grieta. Este chico le preguntaba a todos los presentes que cuánto tiempo más iban a estar observando, ¿acaso ellos también querían perecer? Y ese chico fue el que se encargó de destruir el vago sentido de moralidad que poseían las personas. En eso vemos como todo el mundo comenzaba a cargar para intentar acabar con alguna persona débil para así poder salvar sus propias vidas, mientras que el sargento simplemente se encontraba desviando la mirada de todo lo que sucedía. Vemos entonces que las personas, luego de haber pateado a la anciana hasta acabar con esta, se encontraban recordando lo que les había dicho el Dokaebi: si la primera muerte no ocurría dentro de los próximos 5 minutos, todos allí perecerían. Mientras el cuerpo de la anciana dejaba de retorcerse, el prota mencionaba que recordaba que había leído un cierto párrafo de la novela,
Ese mencionaba que eran como verdugos tirando de la palanca al mismo tiempo, y mientras todos observaban sorprendidos, el prota se encontraba mencionando que él simplemente los estaba mirando como si estuviese releyendo ese párrafo. Para el prota era como si estuviese observando una escena de otro mundo, simplemente observando todo el espectáculo. Y en la novela, esa mujer cuyo nombre el prota no sabe fue la primera víctima, y si tuviera que cambiar el desarrollo original, el conocimiento que podría utilizar para su ventaja terminaría disminuyendo. Aún así era correcto ver cómo esa persona perecía, pero en ese momento la compañera del prota mencionaba que ella iba a morir si seguían golpeándola de esa manera. Antes de que la chica pudiese hacer cualquier cosa imprudente, el prota terminó tomándola por el hombro, mencionándole que no podía actuar de manera tonta, a lo que esta le mencionaba al prota que lo sabía, pero aún así, y el prota le mencionaba que si se metía podrían tomarla en contra de ella. Inmediatamente el prota pensó que su compañera, a pesar de que el género de la historia había cambiado completamente, esta brillaba como lo hacía siempre. Sin embargo, la persona que podía cambiar esa historia no era su compañera, porque después de todo, ella no es la protagonista de ese mundo. El prota rápidamente hizo que la chica tomase asiento y le mencionaba a esta que tenía que esperarlo allí, a lo que ella algo exaltada le quería refutar al prota, pero este le mencionaba que por favor tenía que escucharlo solo esa vez, y luego de ello la dejaría actuar libremente sin interferir con esta. Luego de exhalar, el prota mientras se encontraba caminando se encontraba pensando que honestamente hablándolo todavía era muy temprano para que este tenga que intervenir. Y aunque ese no es su plan original, aún así no tenía más alternativa. La chica intentó llamar al prota, pero este se encontraba caminando mientras pensaba que estuvo parado todo ese tiempo no porque le tuviera miedo a King o a los demás, ni porque estuviera de acuerdo con sus actos inhumanos, sino que simplemente estaba esperando el momento oportuno. Y es por eso que mientras una corriente de viento entraba por la ventana que se encontraba detrás del prota, el chico se mencionaba que era el momento de actuar, comenzando a correr en la dirección en la cual se encontraban apaleando a la señora. La ventana emergente nos recuerda la prueba que tenían que superar y el tiempo que les quedaba, 7 minutos con 32 segundos. Las personas al observar el humo que se encontraba entrando al vagón se preguntaban que de dónde provenía tal humo. Y antes de que Kim pudiese hacer algo, se daba cuenta de que el prota estaba justo delante de este, y con una tacleada del prota terminó quitándole al chico de encima a la señora, causando que este cayera unos cuantos metros más atrás. Mientras todos se encontraban levantándose y preguntándose qué era lo que estaba sucediendo, alguien mencionaba que lo sentía, pero le gustaba estar solo. En eso, Kim furioso preguntaba que quién mierdas había hecho eso. El prota, que todavía seguía en el suelo, se mencionaba que a primera vista podía lucir como que este había empujado a Kim lejos para salvar a la anciana, pero esa no era su única intención. Las personas continuaban mencionando que qué era lo que estaban haciendo, tenían que continuar golpeándola y acabar con esta de una buena vez, mientras que el prota se preguntaba dónde estaba. Estaba completamente seguro de que estaba en algún lugar cerca de donde estaba este. Inmediatamente el prota se dio cuenta de algo y mencionaba que estaba allí, el niño que se encontraba sujetando una pequeña canasta entre sus brazos. Acercándose al niño, el prota le mencionaba a este rápidamente que lo disculpara por un momento, quitándole así la pequeña canasta al niño de encima. Sacando lo que se encontraba en el interior de esta pequeña caja, el prota se la entregaba al niño y le mencionaba a este que tenía que sostenerlo allí por un momento. De regreso a las personas que estaban pateando a la señora, el prota le gritaba a todos los presentes que tenían que detenerse, ya que incluso si acababan con esa anciana no sobrevivirían. El prota en ese momento se dio cuenta que tenía la atención de la mayoría de las personas. Con eso en mente, el prota procedió a mencionar que si terminaban acabando con la señora, entonces ¿qué harían después? Mientras que la muerte de la señora les compraría algo de tiempo por ser reconocida como la primera muerte, que era lo que iban a hacer todos los demás después. Inmediatamente todos dejaron de golpear a la señora, mientras que el prota mencionaba que si lo que el Dokaebi había dicho era cierto, cada uno de ellos tendría que acabar por lo menos con una persona por sí mismo. Entonces, ¿a quién más acabarían después de acabar con la anciana? ¿A la persona que estaba parada justo a su lado? Pero en ese momento, King, que se encontraba levantándose con una sonrisa en su rostro, procedía a preguntarle al prota que qué había de malo con eso. El chico, con una mirada de psicópata, le mencionaba al prota que solamente tendrían que acabar con un cobarde como este después, y no tendría que preocuparse por su turno antes de tiempo, ya que las probabilidades eran iguales para todos. Sonriendo, el prota se mencionaba que sí, sabía que este diría algo como eso. El prota les mencionaba a todos los presentes que no había necesidad de apostar sus vidas en algo como eso, y hay una manera de sobrevivir sin volverse un asesino, llamando la atención de todos los presentes, los cuales le preguntaban al prota que qué era a lo que se refería exactamente. El prota mencionaba si acaso habían olvidado cuál era la condición para limpiar ese escenario. No era matar a un humano, era acabar con una o más vidas, mientras se nos muestra cómo el prota se encontraba sujetando un grillo entre sus manos en ese momento. Todo el mundo rápidamente comenzó a prestarle atención a la caja que tenía el prota en sus manos, mencionando que si acaso esos eran insectos. Inmediatamente comenzaron a mencionar que el prota tenía insectos, y si pudiesen hacerse con uno de ellos al menos podrían garantizar su supervivencia. En ese instante el prota se dio cuenta del error, pues la locura explosiva que se había llenado atacando a la anciana ahora estaba completamente dirigida hacia este, y aunque se preguntara el por qué, su corazón estaba latiendo tan entusiasmadamente en esa situación tan atrozmente nerviosa.
¿Y por qué su boca se encontraba sonriendo de oreja a oreja? ¿Acaso siempre había sido ese tipo de persona? En eso el prota terminó aplastando el insecto que tenía entre sus manos mientras arrojaba la caja al aire, dejando a todo el resto de espectadores sorprendidos, causando que la caja se abriera en el aire inmediatamente. En eso una ventana emergente llamó la atención de todos. El prota había obtenido el logro Primera Muerte, obteniendo así 100 monedas como recompensa adicional. Todas las personas que se encontraban compartiendo vagón con el prota ahora se encontraban en el suelo intentando atrapar o encontrar a los grillos. Al parecer algunos ya habían tenido suerte de atrapar uno o más grillos, y el prota, observando hacia el cielo, mencionaba que el tiempo restante era de tan solo 3 minutos. Pero en eso una voz terminó llamando la atención del prota, preguntándole a este que por qué había hecho eso en primer lugar. King, observando al prota, le preguntaba por qué no simplemente terminó entregando los insectos, a lo que el prota le mencionaba al chico que solamente quedaban 3 minutos. El chico, comenzando a reír, le mencionaba al prota que si acaso los había tirado todos porque sabía que no todas las personas presentes podrían sobrevivir, a lo que el prota le respondía de manera afirmativa. Inmediatamente el prota pensó que en efecto King era así, ya que es una persona cruel, libre y que disfruta de la situación actual. Una ventana emergente aparece delante del prota, la cual le mencionaba lo siguiente: la habilidad exclusiva lista de personajes fue activada. Mientras el prota observaba a King, la ventana le mencionaba que la información de personaje estaba disponible. Kim Nam-won, edad 19 años. Constelación de apoyo ninguna, 2 constelaciones estaban mostrando interés en esta persona. Atributo exclusivo Chugni-View, ordinario. Habilidades exclusivas, adaptación inusual nivel 3, pelea con cuchillo nivel 1, ennegrecimiento nivel 1. Estadísticas generales: físico nivel 3, fuerza nivel 4, agilidad nivel 6 y poder mágico nivel 4. Evaluación general: un chico que fue ennegrecido por una oportunidad especial. Es recomendado no involucrarse con esta persona. Luego de leer eso, el prota se preguntaba si acaso así era como funcionaba verdaderamente la información del personaje. Entonces, con eso en cuenta, el prota se mencionaba que podía imaginar más o menos cuáles eran sus propios atributos. En eso el prota nos comienza a relatar que la mayoría de Chugni-Vyuns que aparecen en la novela no pueden soportar el peso de la realidad y cometen suicidio, pero esto no aplicaba para King, el cual era completamente diferente. Y este chico en la novela posee el título de demonio delirante. El prota nos menciona que ese joven hombre después se ganó el apodo de no ordinario Chugni-Vyun. El prota nos relata que ese chico había estado esperando la destrucción del mundo desde siempre y se terminó adaptando al mundo de una novela. Y ese joven hombre actualmente, pero en ese momento los pensamientos del prota son cortados cuando King le mencionaba al prota que tenía que hacer equipo con este, preguntándole al prota qué era lo que opinaba. Una ventana emergente le mencionaba al prota que el personaje Kim Nam-won tenía una impresión favorable de este. Otra ventana emergente le mencionaba al prota que su entendimiento del personaje Kim Nam-won se había aumentado. Inmediatamente el prota pensó que el chico le acababa de hacer una oferta. Y en eso se nos vuelve a repetir el cuadro de la misión actual y se nos muestra que el tiempo que quedaba era tan solo de 2 minutos con 59 segundos. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor háganmelo saber con un like, comenten y compartan este video para llegar a muchas más personas. Si quieres aparecer en los saludos del próximo video, por favor házmelo saber dejando en los comentarios la palabra grillo. Y para los que son suscriptores pagos del canal, de verdad les agradezco de todo corazón por el apoyo y la ayuda que me han ofrecido hasta este punto. Ahora sí, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.